muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar acá. Le di al botón correcto, bien. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, agentes y los problemas que no pueden resolver hoy en día los LLMs, ¿cómo los resolvemos? ¿Sí? ¿Por qué? Empecemos por el principio, ¿no? Inteligencia artificial, ¿por qué el boom es ahora? Es una rama de negocios que existe hace 60, 70 años, ¿sí? Una rama de tecnología. El gran boom que ocurre hoy en día es por la calidad, ¿sí? Los humanos tienen ciertas capacidades que las máquinas no estaban pudiendo emular, o por lo menos no estaban pudiendo emularlo con suficiente calidad, ¿sí? Esas capacidades son, por ejemplo, detectar objetos, entender texto, generar texto. Hoy en día la calidad subió a niveles que no solo equiparan a esas capacidades humanas, sino que además hasta a veces la superan. Fíjense la evolución de caras sintéticas desde 2014, ¿sí? Todas estas son caras de personas que no existen, son generadas con inteligencia artificial. 2014, pixelada, primer plano, blanco y negro, horrible, peor que la foto del DNI, ¿sí? 10 años más tarde, 2024, esta cara de acá, ¿sí? Esta cara de acá es sintética también. ¿Sí? Esa persona no existe, pero la calidad de la imagen, ¿sí? Tranquilamente pasa por una foto real sacada de una persona real, ¿sí? Entonces, este nivel de calidad que uso en imágenes para ejemplificar también pasa en lo que tiene que ver con audio, por ejemplo, o con texto. Y por el lado del texto fue donde se dio el boom más reciente, ¿no? 2022 sale ChatGPT, todo el mundo se dio cuenta que existía la inteligencia artificial, todo el mundo empezó a interactuar con inteligencia artificial. Y cuando llegamos ahí al mainstream, ¿sí? Los que veníamos ya trabajando en el mundo de la inteligencia artificial, esperábamos que pasen cosas que el público todavía no se veía venir. Y cuando pasó se sorprendieron mucho. Desde que aparece ChatGPT en 2022, miren la explosión de casos de negocio que incluyen un componente conversacional, ¿sí? Antes de eso, ya existían soluciones de chat. ¿Sí? ¿Cuántas veces les habrá pasado de escribir, querer hacer un reclamo o algo, y uno hablaba con ese bot que siempre terminaba en te comunico con un usuario, con un operador, ¿sí? Tengo un problema de facturación, ya te mando la cuadrilla, no, te paso con el operador. Cuando aparece ChatGPT con la simplicidad que trae, el entendimiento del lenguaje natural que trae, eso mejoró muchísimo. La gente sentía que estaba hablando con un operador del otro lado, la gente sentía que efectivamente lo entendían, ¿sí? Hasta que, en una semana, ChatGPT llegó al 1.000.000 de usuarios. ¿Y qué pasó? Empezaron a aparecer las alucinaciones. La gente empezó a decir, che, pero depende de lo que le pregunto, me responde mal. Yo pensé que esto era... Algunos decían, pensé que esto era como googlear. Otros decían, che, pero yo pensé que siempre me daba la respuesta bien. Y me empecé a encontrar en casos en los que no. Los que veníamos trabajando en inteligencia artificial sabíamos que eso iba a pasar, sabíamos que las alucinaciones iban a ocurrir, porque los modelos de inteligencia artificial son inherentemente probabilísticos, como demuestra esta imagen. Los que están cerca, perdón, no se ven píxeles nada más, pero esto es un perro, ¿vieron el perrito de Dogecoin? ¿Sí? Que le está dando el sol a través de estas rejas. ¿Cómo lo identifica un modelo de inteligencia artificial? Como un tigre. ¿Por qué? Los modelos de inteligencia artificial, lo explico con imágenes para que sea más visual, se entrenan con millones y millones de fotos de objetos. Y viene alguien y hace un recuadro como este, alrededor del objeto que queremos que reconozca, y le pone la etiqueta. En este caso, asumamos que esto es un tigre por un segundo, tigre, ¿no? Entonces lo que hacen los modelos de inteligencia artificial es encontrar esas correlaciones entre píxeles en ese recuadro verde y lo asocian a la etiqueta que le puso el humano. Esas correlaciones entre píxeles salen de millones y millones de fotos. Entonces dice, bueno, más o menos un tigre debería tener una forma como esta, los píxeles son más o menos naranjas con líneas negras, entonces cuando encuentra esa combinación de píxeles, dice, esto probablemente es un tigre, ¿sí? Y dice probablemente porque no hay dos fotos iguales, ¿sí? Entonces dice, bueno, del millón de fotos, más o menos entiendo que va por acá, esto es un tigre. Lo mismo pasa con los Sharpeis y las medialunas, y hay un montón de memes más que les podría haber puesto de cómo las máquinas se confunden con este tipo de cosas. Pero el motivo es ese. Con el tema del lenguaje pasa lo mismo. Los LLMs son grandes predictores de texto. Cuando ustedes están escribiendo en el celular, vieron que les empieza a sugerir la palabra siguiente que quieren poner, y dependiendo de con quién están hablando en WhatsApp, le cambia la palabra siguiente que uno va a poner. Bueno, a gran escala los LLMs hacen exactamente lo mismo. Solamente que, en lugar de trabajar con la información de cada uno, cuáles son las palabras que suelo usar más seguido y que más probablemente voy a querer poner, lo hicieron con todos los textos de internet, ¿sí? Agarraron todos los textos de internet hasta 2023, hasta 2023 ahora,
se los dieron y le dijeron, empezá a encontrar correlaciones. Desde bibliotecas digitales con un montón de información que está buenísima, hasta el último post de Reddit, hasta el último post de LinkedIn, Facebook y un montón de cosas más, ¿no? Entonces lo que hacen cuando uno le escribe uno de estos modelos y el modelo responde, lo que está haciendo es traer la combinación de palabras que más probablemente, ¿sí?, se alinea con lo que aprendió, con lo que eran las respuestas que había aprendido. De ahí es donde vienen las alucinaciones, ¿no? Pues el bicho no entiende en realidad, sino que es ese trabajo probabilístico. Ya hay técnicas para minimizar esas alucinaciones. Algunas de esas técnicas se implementan del lado del proveedor de servicios, ¿sí?, como puede ser un OpenAI, como puede ser un Google. Hay otras técnicas que podemos usar nosotros como usuarios, que lo mencionaba recién acá, ¿no? Prompt Engineering. Les traigo acá 4, sí, que son las más conocidas, las más usadas, de cómo hacemos para ayudar a minimizar más todavía las alucinaciones. Zero Shot es una forma donde yo al LLM le digo simplemente la consigna de lo que quiero y lo dejo que sea libre y feliz y que me responda lo que entiende. Entonces yo le digo, dame frases motivacionales, me va a tirar un montón de frases motivacionales de lo que le pinta, de lo que le parece en ese momento. Si veo que las respuestas que me da no son las que estoy buscando necesariamente, ¿sí?, ahí ya paso a un approach de one shot o de few shot, que básicamente la palabra shot indica a ejemplos. Le doy un ejemplo, quiero frases motivacionales como esta, o quiero varias frases motivacionales y te doy 2 ejemplos. Hang in there, querer es poder. Entonces con eso medio que lo voy guiando, le estoy diciendo, che, va por este camino las respuestas que estoy buscando. Para casos más complejos existe todo lo que es el role playing. Le pido que actúe, que se ponga en los zapatos de cierto rol y que me dé una respuesta sobre algo, ¿sí? Esto sirve cuando quiero llevar el conocimiento o espero que la respuesta se acote a cierto nicho. Entonces en este ejemplo le digo, hay un podcast que hizo exactamente esto, le pidió a una inteligencia artificial que se ponga en los zapatos de un podcaster de tecnología y genere un podcast sobre la historia de los airbags. Después a los que les interese se los paso, pues es muy divertido el resultado. Pero estas son técnicas que podemos usar nosotros al momento de interactuar con los LLMs. La nota de acá abajo no es trivial. Es una tecnología nueva, ¿no? Entonces cuando empezaron a aparecer todas estas cosas, bueno, si le doy ejemplos, la respuesta que me da es mucho mejor. ¿Qué pasa? Nos tentamos y dijimos, bueno, un problema complejo le doy un super prompt. Le doy 3, 4, 5, 17 páginas de prompt, ¿sí? Y el few shot terminó siendo básicamente una biblia de casos que quería que me resuelva. Bueno, ¿qué sabemos hoy en día? Que esto no funciona así. Cuanto más complejo es el problema, no le tengo que dar más y más y más ejemplos, porque lo que hago es llevar al modelo a un overflow de data que lo confunde más de lo que resuelve. Cuando tenemos problemas complejos, hacia donde está tendiendo la industria y donde ya están funcionando de casos, es sobre procesos agénticos. Los LLMs son muy buenos manejadores de información. Están hechos, pensados y desarrollados para manejar información. Pero en el día a día, nosotros los problemas que tenemos, lo que tenemos que hacer no es solamente manejar información. Tenemos que priorizar, tenemos que razonar, tenemos que interactuar con el medio y otras herramientas. Entonces ahí es donde los sistemas agénticos empiezan a jugar un poquitito más fuerte. El endgame de la industria son procesos inteligentes, ¿sí? La industria no quiere soluciones de chat solamente, quiere un proceso que sepa cuándo falló, sepa arreglarse solo, sepa coexistir, ¿no? Sistema agéntico, no, cuando decimos agente enseguida pensamos uniforme, gorra, no es ese tipo de agente, ¿no? Sino que la agencia habla de nivel de independencia que tiene una solución para hacer estas cosas. Un sistema agéntico nosotros esperamos que pueda percibir el ecosistema, el alrededor, usar herramientas, razonar, planificar, aprender, comunicarse, ¿sí? Esto es lo que esperamos que haga un sistema agéntico. Un ejemplo de esto sería, yo tengo mi sistema agéntico que le quiero preguntar si mañana va a llover. Entonces yo le pregunto eso a mi sistema agéntico y mi sistema agéntico lo que hace es agarra un LLM como herramienta para entender lo que le estoy preguntando. Esa es la parte de percepción. Percibe lo que le estoy preguntando. De ahí, en el cerebro empieza a generar conclusiones y conexiones de qué herramientas tengo que usar para poder responder esa pregunta. Probablemente necesita traerse mi ubicación, así que usará una herramienta para llamar a una API y traerse de mi celular donde estoy. Otra API para consultar al servicio meteorológico, y con toda esa información y mi pregunta genera una respuesta que me la puede dar en forma usando una herramienta del LLM, diciéndome, che, va a llover, o incluso si tengo herramientas, no sé, un brazo mecánico, me puede dar un paraguas y decir, llévatelo porque va a llover, ¿sí? Este es el high level de cómo funciona y lo que debe ocurrir en un sistema agéntico.
Les cuento casos reales, ¿sí? Porque esto no es un paper, ya hay casos reales de soluciones agénticas en el mundo. Hace un tiempito, nosotros en Globant dijimos y decidimos que queríamos implementar y embeber inteligencia artificial en todos los procesos, porque si no lo hacíamos nosotros, alguien lo iba a hacer, ¿sí? Entonces tenemos ese bicho de ser emprendedor y ser primero. Entonces agarramos todo el ciclo de desarrollo de software y en cada una de las fases generamos alguna solución agéntica. Por ejemplo, en la parte de definir, nosotros tenemos un agente que lo que hace es ayudar al business analyst. En lugar de tener una persona generando historias de usuario, ¿sí? En base a reuniones de refinamiento, en base a sprint plannings, tenemos una gente que le damos el video de esas sesiones. Dejamos que el business analyst hable de producto, hable de negocio en esa sesión con todo el equipo. Le damos el video y el sistema automáticamente genera las historias de usuario y las épicas y las deja listas para mandar a Jira. ¿Sí? El usuario, el humano, lo que hace ahí el business analyst después es revisar. ¿Tiene sentido lo que puso? ¿Me gusta? ¿Estoy conforme? Retoca, aprieta un botón y se manda a Jira automáticamente. Por el lado de desarrollo, también como mencionaba antes, hay muchos proyectos de código que ya existe. Código que existe tiene un montón de defectos y nadie los quiere tocar, en general porque el sistema anda. Pero nosotros desarrollamos el Code Fixer, que lo que hace es nosotros lo conectamos a Jira, lo conectamos al código, lo escanea y por cada defecto nuevo que se genera, busca en el código y nos dice dónde probablemente está el defecto. Sugiere también un fix, pero el fix lo pone el humano, ¿sí? Pero acelera muchísimo el tiempo del desarrollador. La parte de testing, y acá es donde se empieza a interconectar todo, tenemos un agente que toma las historias de usuario que se generan y genera los test cases que después se ejecutan. AI en lo que son los sistemas de triage para el mantenimiento. En todo el ciclo de desarrollo de software tenemos agentes. ¿Qué les quiero comentar con esto? Que esto ya existe, esto ya está implementado en el mundo real. Para ir cerrando, antes de que me prendan la música, les dejo algunos tips. Los LLMs, piénsenlo como herramientas. Son herramientas poderosísimas que sirven para un montón de cosas, para un montón de casos. Pero no todos los problemas los vamos a poder resolver con un LLM. Segundo, técnicas de prompting. ¿Sí? Quienes ya los conocían, perdón que les dije algo ya que ya sabían. A los que no, ya por lo menos tienen una idea de 4 técnicas de prompting que pueden usar para interactuar con los LLMs. A la gente, a un agente en particular, véanlo como un resolvedor de problemas que usa herramientas. Los LLMs son una herramienta más de las que puede utilizar. Y los sistemas agénticos es hacia donde estamos tendiendo y son los que traen el verdadero valor de negocio al punto de resolver problemas complejos, que internamente los rompen y trabajan con agentes de AI especializados en cada partecita más sencilla del problema, pero el sistema agéntico justamente lo que hace es combinarlos para resolver el problema de la vida real. Este último de acá abajo, ¿sí? De vuelta, es más un resumen, un FYI más que un tip, pero esto ya está pasando, ya existe, ¿sí? No son cosas que estamos experimentando todavía, con lo cual nada, van a empezar a ver en la industria muchísimos más casos de esto a medida que la inteligencia artificial se sigue moviendo más rápido. Muchas gracias.